La clase pasada vimos la definición de función, cómo definimos una función compleja, y vimos que la podíamos definir más o menos informalmente de dos maneras. O lo definíamos con, esta lapicera no es, o lo definíamos como que una función, ¿sí?, f de z, uno le escribía como una expresión en z, no sé, a por z cuadrado sobre z menos 1 más 3 por z a la quinta, no sé, alguna cosa así, como expresión de z, o esta o cualquier combinación, o uno la definía, por ejemplo, si uno pone f de z igual a, no sé, 2 por z más 3i, esta es una forma de definirla como z, o bien uno las puede definir como sus partes reales e imaginarias. Las dos formas son válidas para definir una función. Y vamos a ver que hay resultados que involucran a f de z y hay resultados que involucran a las partes real u más y b, ¿sí?, que son resultados complementarios. A la larga vamos a terminar trabajando solamente con f de z, pero al principio está bueno saber que tienen que cumplir las partes reales y las partes imaginarias, que en este caso, por ejemplo, sería 2x más i por i 2i más 3. Este 3 me salió medio choto. Más 3, ¿no? Esta sería la forma en u y b. Esta sería u y esta sería b. Fíjense que esta solo tiene dependencia con x, la parte u y la parte b, pero no, eso no tiene absolutamente nada que ver. Entonces vamos a tener algunos resultados que son para funciones que están, entre comillas, escritas como z, y hay resultados que van escritas como u más y b. Entonces, uno de los resultados que uno empieza definiendo, porque uno repite las cosas que sabe, es el concepto de derivada. Porque finalmente esto se llama análisis matemático, y el análisis en algún momento es derivada. Entonces, vamos a definir, ¿para este lado está? Sí, ahí está. Vamos a definir una derivada de la misma manera que definíamos una derivada en análisis 1, ¿sí?, porque acá tenemos una sola variable. Entonces, vamos a decir que una función f de z, ¿sí?, una función f de z, tiene derivada en z0. Primero tiene que estar definida la función en un entorno de z0. De hecho, fíjense que necesito que esté definida en un entorno no reducido, o sea, un entorno que incluya z0. ¿Sí? Tiene que estar, necesito que f de z exista. Entonces, vamos a definir la derivada como definíamos usualmente el cociente incremental. O sea, va a existir la derivada en z0, que vamos a anotar f' en z0, y vamos a llamar derivada en z0, porque dentro de un rato vamos a mezclar algunos conceptos más. F de z, f' de z0 es la derivada, ¿sí? Acá dice derivada, como el límite del cociente incremental. Es lo mismo que definíamos en análisis 1. Es el límite para z tendiendo a z0 de f de z menos f de z0, es la diferencia de f dividido la diferencia en z. Ahora, fíjense que el límite significa límite, no es que me acerco por derecha, me acerco por izquierda, me acerco con x igual a 0 y variando, ni ninguna variante extraña, variante limitada. La definición del límite es esa, que para todo epsilon mayor que 0 existe delta, bla, bla, bla. Bueno, esto es igual. Es el límite acercándome por, si quieren, todos los lados, todos los lados, bueno, no hay muchos lados, todas las direcciones posibles de todas las variantes posibles de acercarme a z0. Si existen ese límite, porque existen todos esos límites acercándome por cualquier cosa, y a eso llamamos derivada. Esa es una de las definiciones. La otra es la del cociente incremental con delta, que es equivalente a la de arriba. Si uno se acerca a z0, ¿sí?, y tiene un z, ¿sí?, entonces acercarse
de z a z0, que es este concepto, ¿sí? Cuando z tiende a z0, es la derivada, bla, bla, bla. Pero uno lo puede escribir un poquito distinto, y esto lo deben saber, que si uno está en z0 y me acerco, ¿sí? Pensando en una variación a partir de z0, que es la segunda forma, uno pone esto que es un delta z. No a, sino delta. Es un delta z. Y el delta z puede ser cualquier cosa. Cuando ese delta z se achica a tener módulo 0, entonces, si existe el límite del cociente incremental, bueno, esa es la derivada. Fíjense que formalmente, vamos a borrar un poco, formalmente, esta definición, ya lo dije al principio, esta que está acá, esta definición, ¿sí? Esta, o esta, ¿sí? Es formalmente igual a la definición que usábamos en análisis 1. Es un poco más compleja, no es un chiste, digo, es un poco más compleja, porque acercarse a z igual a z0, en análisis 1, si quieren, tiene dos posibilidades, nada más por derecha y por izquierda, pero en los complejos tiene infinitas formas más. Bueno, pero formalmente es igual. Entonces, si yo les pregunto, miren, ya apareció esta propiedad, yo pensé que la había puesto, la había puesto después. Ahora vemos cómo da el resultado. Pero bueno, siendo formalmente igual, fíjense que pedí que existiera f de z0, ¿sí? Y podría preguntarme si al existir la derivada en z0 tiene alguna consecuencia sobre la función. Ustedes saben que sí, que si la derivada de una función existe en un punto, en ese punto mínimo la función es continua. Bueno, esa es la misma propiedad de esta que me había intercalado una hoja. ¿Qué dice esta? Si existe la derivada de f en z0, claro, si existe f' en z0, entonces f es continua en z0. ¿Qué significa continua en z0? Lo mismo de siempre. F es continua en z0 si se cumplen, para mí, una cosa, a los matemáticos les gusta decir tres cosas, que el límite para z tendiendo a z0 de f de z, allá, existe, ¿sí? La segunda es que existe f de z0, ¿sí? Y la tercera es que el límite para z igual, tendiendo a z0 de f de z, es igual a f de z0. Esto es cierto que son tres como cosas complementarias, pero que se resumen en estas. Si uno está calculando el límite de f de z cuando z tiende a z0 y me da algo, es que el límite existe. Si ese algo es f de z0, porque f de z0 existe. Y si ambas son iguales, es porque ambas son iguales. Entonces la tercera para mí es la que resume las tres, y en general hago toda esta aclaración, pero siempre pongo las tres porque a los matemáticos les gusta. Entonces, si existe f de z0, vamos a borrar esta definición, ya la sabemos. Si existe f de z0, hay una pequeña manganeta para demostrar que la función es continua en z0, y que es escribir precisamente el límite de f de z menos f de z0 cuando z tiende a z0. Esto debería tener un paréntesis acá, porque es el límite de la diferencia, no el límite de f. Esto es, multiplicando y dividiendo por z menos z0 es igual, porque no hice z igual a z0. Entonces multipliqué y dividí por algo que no es 0. Y resulta que esta primera parte, ¿sí? Esta primera parte, como todo límite, digamos, el límite de f de z, ¿sí? Por g de z, si ambos límites se comportan bien y existen, bla, 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 esto es el límite de f de z por el límite de g de z. ¿Sí? Esta es una de las propiedades del límite. Esta primera parte es esta, ¿sí? Este límite existe, porque acabo de pedir que si existe la derivada, entonces esto existe, y es f' en z0, y esto existe porque es z menos z0. Ahora, si esto existe, es porque no es infinito, y z menos z0, ¿sí? Tiende a 0. Así que escrito bonito, me queda por un lado la derivada, por el otro lado z menos z0, y esto es igual a 0. ¿Qué significa? Que todo esto, ¿sí? Vamos a cambiar de color, implica que este límite es 0. O sea,
el límite de f de z es igual a f de z0, o sea, la función es continua. ¿Sí? Es el mismo resultado que teníamos en análisis 1, e incluso en análisis 2. Si la función tenía una derivadas, direccionales, todo lo que quisieran, me estaba diciendo que la función era continua. Ahí no estoy decir mucho, pero al tener un cociente incremental, ¿sí? Ese cociente incremental tiene que tener algún comportamiento regular. Esa regularidad está dada en la existencia de la derivada. Entonces, obtuvimos un gran resultado que no nos va a servir para mucho. Y lo que sí es importante es lo que está anotado acá, lo que les dije recién, que formalmente la derivada en los complejos está definida igual que la derivada en una variable real. Con lo cual, todos los resultados que tienen las derivadas, o bueno, al menos las que se basan en la definición, que son esencialmente todas, se cumplen. ¿Qué significa que se cumplen? Que, por ejemplo, pero esto no, que por ejemplo, si uno tiene una función, ¿no? Si uno quiere calcular la derivada de una constante, W0, si esto fuera los reales, sería 0. La derivada de una constante es 0. ¿Sí? Ahora dentro de un rato vamos a volver al revés sobre esto. ¿Cómo se calcula? Bueno, esto es una pavada. Esto es el límite para z tendiendo a z0. ¿Sí? Esto es el límite de z tendiendo a z0 de la función en z, w0, menos la función en z0, w0, dividido z menos z0. Esto da recontra 0 aún antes de tomar límite, con lo cual la derivada es 0. En z es lo mismo. En z es lo mismo. Es más, en este caso es más fácil hacer la derivada con delta. Límite para delta de z tendiendo a 0 de la función evaluada en z más delta z, recuerdan, más delta z, menos, van a ponerle z0, menos z0 dividido delta z. Ya está, esto se me cancela con esto, delta z sobre delta z da 1 y somos todos felices. Es más, z cuadrado podría ser la misma cuenta. De hecho, si uno desarrolla el cuadrado y le queda en delta z, queda que la derivada es 2z, 2z0. Y así con todas las funciones que uno conozca, que por ahora no conocemos mucho. Conocemos por ahí, no sé, los polinomios, porque son sumas de potencias de funciones o cocientes. Bueno, todas esas definiciones, todas esas propiedades, al ser formalmente igual que la de análisis 1, por ejemplo, no por límite, la derivada de f de z por g de z, ¿sí? Prima, se puede demostrar, porque esto se demuestra con la definición del cociente incremental, que esto es la famosa fórmula conocida, f' por g más f por g'. La del cociente igual, así con todas las propiedades, y la suma por una constante y todo eso. ¿Por qué digo todo igual? Porque la definición, oiga, ¿dónde está? La definición, todo esto está muy enchastrado, la definición de la derivada es formalmente la misma que habíamos visto en el análisis 1, con lo cual todas estas propiedades, la del producto, bla, 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 se hacen todas de la misma manera. Entonces, acá calculamos la derivada de, por ejemplo, de z. Entonces parece que no hay mayores novedades sobre esto. No hay. ¿Cuál es la innovación de meter complejo? Al final, que solo me sirve para resolver z cuadrado más 1 igual a 0. No. Fíjense cómo estos ejemplos tan tontos me van a servir para darme cuenta que no es tan fácil la cosa como parece. Vamos a hacer, fíjense, si uno agarra, por ejemplo, ¿sí? Hay miles de estos ejemplos, pero estos son como los más resumidos. ¿Sí? Dentro de un rato vamos a ver que podríamos haber agarrado otro, pero estos son como los que están en todos los libros, entonces son como muy chocantes, sobre todo el segundo. El segundo es muy molesto. Módulo de z al cuadrado.
módulo de z al cuadrado es una función que depende de z, que no sé, que es real, qué sé yo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, calculemos, vamos a ver en qué lugar existe esa derivada. Entonces f de z igual a módulo de z al cuadrado. ¿Sí? Hay muchas formas de hacer esto. La forma más fácil es usar la definición de módulo de z cuadrado, que es z por z conjugado. ¿Sí? Entonces vamos a usar z por z conjugado. Ok. Bueno, escribamos ¿cómo se llama? El cociente incremental. Y veamos qué da. F' de z. Yo soy voluntarioso, pero no sé si existe. Porque en rojo no me gusta. Es el límite para delta z tendiendo a 0 de la función en z más delta z. ¿Sí? O sea, z más delta z por z más delta z conjugado, ¿no? Porque la función en cualquier complejo es ese complejo por ese complejo conjugado. Menos. Oh, Dios. Denme un segundo. Bueno, seguimos. Entonces tenemos la función en z más delta z, que es z más delta z por z más delta z conjugado, menos la función. Fíjense que estoy encontrando la derivada en z, no en z0. Es lo mismo. Menos z por z conjugado. Dividido delta z. Bueno, desarrollemos. No hay que tener paciencia. Hacemos z por z conjugado. Bueno, límite para delta z tendiendo a 0. Z por z conjugado. Z por z conjugado. Más z por delta z conjugado. Z por delta z conjugado. Más delta z. Z conjugado. Más delta z por delta z conjugado. Menos z por z conjugado. Ahí está. Dividido delta z. Y ahora hay que mirar con un poco de cariño, porque, por ejemplo, acá tenemos z y z conjugado, acá tenemos z y z conjugado, se va. Y después tenemos dividimos, total, no hay mucho para hacer. Me queda límite para delta z. Estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Me queda z por delta z conjugado sobre delta z más delta z sobre delta z. Lo pongo así porque ya vamos a ver qué pasa. Más delta z por delta z conjugado sobre delta z. Y escribimos un poco más bonito. Simplificamos lo que haya que simplificar. Bueno, delta z conjugado sobre delta z no puedo hacer gran cosa. Delta z sobre delta z sí. Delta z sobre delta z sí. Entonces, ¿qué me quedó? Fíjense, me quedó algo muy bonito. Que, ¿cómo era que se copiaba? Bueno, no importa, lo copio. Me queda límite. Uy, me quedó en rojo. Límite para delta z tendiendo a 0 de z por delta z, z por delta z conjugado sobre delta z más delta z, no, delta z no, z conjugado, z conjugado más delta z conjugado. Ahora fíjense
El comportamiento, fíjense el comportamiento que tiene esto. Fíjense el comportamiento que tiene esto. Acá tengo z conjugado que no cambia porque ya me deshice de los delta z. Esto, delta z, ¿sí? Esto es igual a 0, que es el límite para delta z tendiendo a 0. ¿Sí? Delta z tendiendo a 0. Si delta z tiende a 0, delta z conjugado también tiende a 0. Entonces, este límite va a ser 0, este me queda como z conjugado, y este es el que me trae problemas. ¿Sí? Porque tengo el límite de delta z conjugado sobre delta z. Entonces tomo dos límites. ¿Sí? Recuerden que cuando uno toma límite para z teniendo a z0 es igual a no sé cuánto. Si uno toma 1, 2 o 1000 límites distintos, y eso me da igual, no es la demostración de que el límite existe, pero al revés sí. Si uno toma dos caminos, que en general son más o menos obvios, dos caminos para tomar el límite, y esos dos límites me dan distintos, entonces el límite no existe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tomar esos dos límites distintos. Tomo uno, tomo delta z igual a delta x. ¿Sí? O sea, hice i igual a 0. Igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? Me queda límite para delta x tendiendo a 0, fíjense que delta z tendiendo a 0, por z sobre delta x, porque fíjense que delta z conjugado, ¿sí? Delta z conjugado, si es delta x conjugado, esto es igual a delta x porque no tiene parte imaginaria, obviamente, más z conjugado más delta z conjugado. ¿A qué es igual esto? Esto da 0, esto da 1, esto da 0, me queda z más z conjugado. Bueno, 2, segundo límite. Delta z, delta z igual a i por delta i. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Vamos a dar vuelta al negro. Me queda límite para delta i tendiendo a 0 por z. Acá me queda delta z conjugado es igual a delta i conjugado, es igual a menos i delta i. ¿Sí? Entonces z por delta z conjugado sobre delta z, que es menos i delta i, delta i sobre i delta i, más z conjugado más delta z conjugado, que es menos i delta i. Antes no lo puse, pero bueno, ahora va a ser igual. Entonces, esto da 0, esto da menos 1, y esto da z conjugado. Esto da z conjugado. Moraleja, esto me da menos z más z conjugado. Chúpate esa pantalla. Este debería ser igual a este. Para todo z. Uno esperaría que esos dos límites me dieran iguales para cualquier z. Pero fíjense que son iguales solamente cuando z más z conjugado es igual a z menos z conjugado. ¿Sí? Que es un conjunto finito de puntos. ¿Sí? X, acá el de arriba me da dos partes reales y la otra me da menos dos partes imaginarias. Y eso se cumple solamente cuando x igual a 0 e igual a 0. Son iguales solamente cuando x es igual a y e es igual a 0. En cualquier otro punto, z más z conjugado es distinto a menos z más z conjugado. Lo pongo, si quieren, para el público. Z más z conjugado igual a z menos z más z conjugado. ¿Sí? Si y es igual a x es igual a 0. Si x distinto de 0 o y distinto de 0, o y distinto de 0, no se cumple la igualdad. Entonces,
la función f de z igual a módulo de z cuadrado, ¿no? Sí, módulo de z cuadrado, f' existe solo para x igual a y igual a 0. O sea, z igual a 0. Es raro. Yo no esperaba que, qué boludo. Yo no esperaba que me diera una restricción. Fíjense dónde me fui. Una restricción tan importante, pero bueno, si yo quiero calcular la derivada va a existir solamente en z igual a 0. Bueno, esta me manda alguna macana, porque el cuadrado, no sé qué. Entonces agarro un caso más fácil. Agarro un caso más fácil. Z, digo f de z, no, negro no. Ahí probaste, en el anterior probaste que con esos dos caminos podía ser que en el z igual a 0 sea igual, pero no era que con dos caminos no era suficiente para No, decir claro, que es derivable. es un buen punto. Yo lo que demostré es que la derivada no va a existir si z es distinto de 0. El único candidato posible es z igual a 0. Pero está bien decir que en z igual a 0 se cumple o habría que seguir probando otros No, hay caminos. que A probarlo de ver, manera más general. Hay que probarlo de manera más general. Porque es ok. cierto que probé en el z igual a 0 solamente por esos dos caminos. Entonces, en esos dos caminos da 0. Da 0, dan iguales, con lo cual el límite existe para esos dos caminos. En realidad, la demostración habría que hacerla más general para decir que sí existe, existe en ese punto. Pero acá me interesa más probar que no existe si z es distinto de 0, no que existe en z igual a 0. Ok, perfecto, ¿Sí? gracias. Es un buen punto, es un buen punto, Trinidad. Trinidad, vos cursaste conmigo, ¿no? El cuatrimestre pasado o algo así. Sí, el cuatrimestre pasado cursé. Ok. Bueno, vamos al otro caso, al otro ejemplo, que era z conjugado. A mí este z conjugado me encanta. Hasta ahora, bueno, salvo este z módulo z al cuadrado, que parecía una cosa más patológica que otra cosa, la derivada no existe, salvo que el único candidato es z igual a 0, pero ahora vamos a encontrar algo mucho más chocante, y que es que la derivada de z conjugado es más extraña todavía. ¿Sí? Hace un rato calculamos la derivada de z. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta derivada la calculamos. ¿Sí? F', o sea, z', no sé por qué puso un paréntesis, la función así, z' es igual a 1 para todo z en complejo. Esta demostración de acá arriba en rojo es para cualquier z. Yo no metí ninguna condición. Pero vamos a hacer lo mismo con z conjugado. Vamos a hacer lo mismo con z conjugado. Entonces tomamos el límite. Vamos a poner z conjugado prima, si existe, es el límite para, con delta z lo hacemos, sí. Delta z tendiendo a 0 de la función en z más delta z, z más delta z, que recuerden que es z conjugado, menos z conjugado, dividido delta z. Esto es mucho más contundente que lo anterior, mucho más contundente. Si pongo z me da 1, y si pongo z conjugado, debería ser tan fácil como el anterior, pero no. Límite para delta z tendiendo a 0 de, fíjense, acá me quedan. Lo hago porque es muy corto, le hago este paso solo para que se note que no estoy haciendo trampa, nada por aquí, nada por allá, menos z conjugado sobre delta z. Este se me va con este porque es lo mismo. Y esto me queda entonces límite para delta z tendiendo a 0 de delta z conjugado sobre delta z. Ah, digo, entonces lo que tengo que hacer es lo mismo de antes. Lo que tengo que hacer es lo mismo de antes. Tomo un límite delta z, ¿sí? Tomando como delta z igual a delta x, la cuenta es mucho más fácil que antes,
en cuyo caso me queda delta x sobre delta x, el límite es igual a 1, y el otro camino que tomo, delta z, es igual a i delta i. Sí, es la misma cuenta de antes. Entonces, acá hay un entonces el límite vale, fíjense que me queda menos, arriba me queda menos i delta i, y abajo me queda i delta i, que vale menos 1. O sea, acá no hay que hay un punto posible, acá no hay ningún punto en el cual, tomando siquiera estos dos límites básicos, los límites sean iguales. Con lo cual, la función, vamos a agregar, la función f de z igual a z conjugado no tiene derivada para ningún z complejo. No hay ningún z para el cual z conjugado tenga derivada. Es muy chocante. Es muy chocante porque si uno lo mira como parte real y parte imaginaria, z, que tiene derivada x igual a 1, es x más i por i. Si uno mira, fíjense que las funciones x e y son funciones x e y, son de lo más pavota que hay. Si uno toma z conjugado, es x menos i por i. ¿Por qué una existe y por qué la otra no existe? La primera, z existe para todos los complejos. La derivada de la segunda no existe para ningún complejo, no hay punto medio, existe para todo, existe para ninguno. ¿Dónde está esa información? ¿Por qué está? ¿Por qué algo que parece tan pavo como esto no funciona? Bueno, precisamente ese es el interés del análisis complejo. La relación que tiene que haber entre la parte real y la parte imaginaria no es cualquier cosa, tiene que ser una relación muy particular. Eso es lo que vamos a ver en el próximo resultado. ¿Cuál es la relación que tiene que haber entre la parte real y la parte imaginaria para que la derivada exista? Entonces vamos a demostrar, en realidad, dos teoremas, así que arremánguense porque son divertidos, divertidos a nivel de análisis 3, pero son muy interesantes, porque esto es chocante. La primera vez que uno lo ve debería decirle, esto es insoportablemente chocante, porque una de las dos existe, ¿por qué no la otra? Podría armarse, de hecho, un análisis matemático, análisis 3', que esta función sea la que tenga derivada y esta la que no tenga derivada. Sí, es posible, pero sería otro análisis. Pero las dos al mismo tiempo no pueden tener derivada. Lo que nos interesa en nuestro análisis, análisis sintáctico, acá digo, nuestro análisis matemático, esta, la de la izquierda, z, tiene derivada para todo z, y la otra para ninguno. Entonces vamos a pasar al siguiente archivo. Esperen que tengo que ir a buscarlo. Los tengo por aquí. Función derivada. Estas condiciones. Open. Derivabilidad. Acá está. Sí, open. Esta. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver, vamos a sacarnos esta duda de por qué no funciona con z conjugada. En matemática no es me parece. En matemática uno dice, me parece que tal cosa, entonces demostrarlo. Lo que hizo en su momento Cauchy, porque casi todo el armado del análisis complejo lo hizo Cauchy. Dicen las malas lenguas que los tesistas de Cauchy y que el tipo les afanaba los resultados. No hay ninguna prueba sobre eso, así que uno sigue creyéndole a Cauchy. Cauchy-Riemann. ¿Por qué Riemann? Y porque Riemann siempre tiene que meter la pata en alguna cosa. La cuestión es que vamos a demostrar en lo que sigue que si una función tiene una derivada, si una función tiene derivada, f', existe en un punto z0, entonces
¿sí? Fíjense que ya vamos a hacer un sí solo sí. Por ahora es un entonces. Entonces, si F, ¿no? F, es decir, U más I B. Entonces, U y B cumplen con dos condiciones. Acá dice condiciones, muchas veces dice ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son que las derivadas de U y B están relacionadas de una manera muy particular. ¿Sí? De una manera muy particular. Si F es U más IB, la derivada de U, que es la parte real, derivada respecto de X es igual a la derivada de B respecto de Y, y las derivadas cruzadas también son iguales, pero cambiadas de signo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dice el teorema que vamos a demostrar ahora. ¿Sí? Vamos a decir que la función tiene derivada, ¿sí? Porque es la hipótesis. La hipótesis, entonces acá vamos a poner CR, que es Cauchy-Riemann. ¿Sí? Lo que sabemos es que la función tiene derivada, que es una función compleja, que ya estamos suponiendo bastantes cosas. Acabamos de definir lo que es una derivada, ahora lo vamos a usar. Entonces, la función tiene derivada en Z0. Entonces existe la derivada en Z0. Este es el límite. ¿Está bien escrito? Sí. El límite, ¿sí?, del cociente incremental existe. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es escribir con cuidado, ¿sí?, las partes real y parte imaginaria de este límite. ¿Sí? Cosa que vamos a hacer ahora porque fíjense, esto que está acá abajo requiere un par de renglones de cuenta. Lo vamos a escribir. F', otra vez rojo. F', ¿sí?, en Z0 es igual al límite para delta Z, tendiendo a 0, de F en Z0 más delta Z, menos F en Z0 dividido delta Z. Tenemos los datos necesarios. Z es igual a X más Y por Y. F es U más IB. Z0 obviamente es X0 más Y por Y0. Y delta Z tiene también componente real imaginaria. Delta X más Y, no, me faltó el más Y delta Y. Entonces, me queda, ¿sí?, la parte de arriba, el numerador, ¿sí?, vamos a escribir el numerador, después le ponemos dividido. Me queda F en Z0 más delta Z es, bueno, vamos a ponerle el límite, después ponemos que el límite es U en Z0 más delta Z, ¿sí? O sea, X más X0 como variable X más X0, Y más Y0 como variable Y, está la parte real de lo que está arriba, más Y por, más Y por B de X más X0, Y más Y0, ¿sí?, menos U en X0 y 0, menos IB, esperen que me quedé sin, de X0 y 0. Esto se ve, ¿no? Sí, se ve. Perdí el chat. ¿Dónde metí el chat? Igual se ve, ¿eh? Ah, no, sí, pero yo no lo veía porque no veo el chat. Sí, es lo que quise ver. Que se ve, pero yo tengo el chat acá para verlo cuando escriben. Y si no, bueno, eso, si no, no lo veo. ¿Y qué me falta acá? ¿Qué me falta? Nada, me falta. No te preocupes que no hay nada en el chat. No, pero hay veces que como son... ¿Quién está hablando? ¿Quién es tan confianzuda para hablar? Y que yo siempre... Catalina, ok, como mi hija Catalina. No, me encanta que hablen. Porque si no tengo que estar leyendo... Bueno, mire, pongo un dividido así grandote. ¿Y qué va dividido? Delta Z. Así que es delta X. No, qué boludo. Delta X. Yo no, más Y por Y no, más Y por delta Y. Yo les insisto en que pregunten, porque si no saben lo que es hablar 2 horas los martes, 2 horas los jueves, a una pantalla, 2 pantallas, con un video mío chiquitito que me veo saludando a mí mismo, y no me hacen preguntas. Bueno, separo parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Esto es la parte más interesante. Fíjense que ahora estoy trabajando en XY, así que el límite de delta que está acá arriba,
¿Dónde está mi láser? Acá está. Este límite que está acá arriba lo puedo escribir como límites en X e Y. Entonces pongo acá, ¿dónde está? X, Y, tendiendo a X0, Y0. Ahí está. Bueno, mucho escribir al pedo porque en realidad dice lo mismo. X, Y, que tiende a X0, Y0. Separo parte real y parte imaginaria en el numerador. U de X, no, sí, X0 más delta. No me digan que escribí cualquier cosa, porque escribí cualquier cosa. Profe, perdón, yo tengo una duda. Me estoy mezclando Vale. un poco. Lo de arriba, ustedes no me digan nada, ustedes me decís boludeces, total. Esto ahora lo escribimos bien porque esto está todo mal. Sí, ¿cuál es tu pregunta? Yo tenía una duda con eso, porque arriba definimos como que la Y es de la parte imaginaria y 1 es real. No ¿Cómo? habíamos definido U como real. Pues dice, Z es igual a X más Y, Sí. y F de Z, 1 es real, entonces, ¿por qué tenemos la Y como parte U? Estoy medio mezclada con de dónde sale la Y Sí, ahí. estás medio mezclada. Hay dos problemas. Primero, Sí. este renglón está todo escrito mal. Ok, Olvídense, está todo escrito mal. Escribí cualquier cosa, ¿sí? Y ahora tu duda es más básica que esto, porque vos decís, me golpeé el dedo. F de Z es igual a U de XY más Y por B de XY. Y lo pongo en negro. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? sí. Si yo evalúo esta función en un número complejo, por ejemplo, Z0, el número complejo Z0 tiene una componente real y una componente imaginaria. Esto es X0 más Y por Y0, ¿no? Si uno Sí. lo escribe en el plano complejo, es el X0 más Y0. Si uno lo escribe para que lo pueda entender U o B, que viven en R2, este punto es el punto X0 y 0. ¿Sí o no? Sí, ahí va. Ahí lo ¿Estamos? entendí. Entonces, Sí. F, me estoy golpeando con la mesa, estoy medio tarado. F de Z0, F de θ0, no, de Z0, es U de X0 y 0 más Y por B de X0 y 0. ¿Sí o no? Sí, ahí va, ahí lo entendí. Me ¿Estamos? estaba mezclando. Porque como son todas la misma letra, las estaba mezclando, no entendía Sí, de por dónde eso, salía un blog. exactamente. Es lo que yo les decía, que uno puede ver una función como, ¿sí? Esto que está acá arriba, como z, ¿sí? Entonces f de z tiene una sola f y una sola z, o bien tiene que escribir dos funciones reales donde necesitamos dos variables. ¿Qué dos variables? Esta z es un número complejo, esta z es un número complejo, pero necesito dos números reales, que son x más y por y, que son x e y, para, entre comillas, alimentar a las funciones reales u y b. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí va, gracias. Bien, ahora vamos a escribir bien lo que escribí para él. Casi digo una palabra. Todo esto que está acá, todo esto está todo mal. ¿Sí? Está todo mal. Después voy a editar el video y voy a eliminar toda esta parte vergonzosa, pero fíjense que acá escribí x más x0, y más y0, y acá puse z0 más delta, cualquier cosa hice. Me di cuenta cuando iba a escribir por parte real y parte imaginaria. Después lo edito y entonces evitamos esta vergüenza. Ahí está. Bueno, ¿y acá qué iba? Acá, pero necesito el negro. Esto es z0 es igual a x0 más y por y0. Ahí está. Vamos a escribir la función de arriba. Es el límite para x y tendiendo a x0 y 0, ¿sí? O como escribí en delta, ¿sí? Ahí fue donde me confundí, como escribí en delta, esto que había puesto antes no va. Lo que va es límite delta
delta de z tendiendo a 0, es decir, delta de x, delta de y, ¿sí? Que tienden a 0, 0. ¿Sí? Ahora sí, ahora está bien escrito. Como antes había pensado en este límite de la izquierda, es donde me mandé la macana. Bueno, escribamos. Entonces, límite para delta x, delta y, que tienden a 0 ambas, y esto es igual. Ahora sí. F de z0 más delta z es u de x0 más delta x y 0 más delta y. Esta es la parte real de f en z0 más delta z, más i por b x0 más delta x y 0 más delta y menos la función en z0, o sea, u de x0 y 0 menos ib, bueno, menos ib en x0 y 0. Esto sigue en el mismo renglón. Todo dividido, esto, delta x más i por delta y. Ahora sí, está bien escrito, salvo que no me entró todo en el renglón. Ahora sí separo parte real y parte imaginaria. ¿Tengo algo acá? Sí, pero no lo vamos a usar. Parte real y parte imaginaria. Límite para delta x, delta y, que tienden a 0, ambas. Parte real, me queda u en x0 más delta x, y 0 más delta y, allá, más delta y, menos, ¿sí? La parte real va a ser esta menos esta, ¿no? La parte de u. Volvemos al negro. Menos u en x0 y 0. Más, ahora no voy a cometer el mismo error, más i, parte imaginaria, ¿sí? Este límite ahora le pongo que abarca todo, y después pongo dividido que b en x0 más delta x y 0 más delta y, menos b en x0 y 0. Ahora, estos van divididos, delta x más i por delta y este va dividido por delta x más i por delta y. ¿Sí? Ahora sí, está bien escrito. Ahora voy a hacer dos límites, porque yo sé que existe esto. Yo sé que existe la derivada. Si existe, cualquier límite que tome, con cualquier curva que tome, con cualquier dirección que tome, me tiene que dar lo mismo, porque mi hipótesis es, ¿dónde estamos? Que la función tiene derivada en el punto, o sea, existe el límite del cociente incremental. Entonces yo puedo tomar cualquier límite que se me cante y tiene que ser siempre igual. No, yo digo, se puede. Entonces tomo que delta z sea solamente un incremento en x. ¿Sí? Esto lo hizo ya Cogilli, no es que se me ocurre a mí. Entonces tomo límite para delta x tendiendo a 0. De lo de arriba, ¿sí? Vamos a ponerle a este le vamos a poner ecuación 1. ¿Sí? Entonces 1 me queda. ¿Sí? Me queda u en u x0 más delta x y 0 menos u en x0 y 0 dividido delta x. ¿Sí? Estoy traduciendo la parte real a que tenga solamente delta x, delta y igual a 0. ¿Sí? Vamos a poner acá delta y igual a 0. Más i por b de x0 más delta x y 0 menos b en x0 y 0 dividido delta x. ¿Estamos? Déjenme ver que no escribí ninguna boludez. Bien, estamos bien. Este primero, ¿a qué es igual? A ver. ¿Qué es el primer límite? Yo sé que existe, porque estoy con la hipótesis de que la La derivada... derivada de u respecto a x. Exactamente.
Esta es la derivada parcial de u respecto de x, porque fíjense que lo único que se incrementó, mi láser, incrementé x y no incrementé y. Así que es la derivada parcial. Esperen, ¿dónde estamos? La derivada parcial de u respecto de x evaluada en x0 y 0. Y el segundo es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma forma donde en vez de u es b. Y así que esto es la derivada de b respecto de x. Esto lo ven, ¿no? No. Voy a poner un poco más arriba. Esta es la derivada de b respecto de x evaluada en x0 y 0. ¿Sí? Así que notemos, como dice Martín, notemos que f' en z0 es igual a lo que acabo de obtener. Derivada de u, ¿sí?, respecto de x en x0 más derivada de b. Es igual a derivada de u respecto de x en x0 y 0 más, porque recuerden que hay una y acá, ¿sí? Acá hay una y. ¿Dónde está la página? Más y por derivada de b respecto de x en x0 y 0. Bien. Pero no estoy contento con esto porque hoy me levanté hincha pelota. Entonces digo, bueno, tomemos otro límite. Tomemos otro límite, porque yo tengo que obtener relaciones entre derivadas y ahora lo único que encontré, hasta ahora lo único que encontré es que una forma de la derivada escrita como u y b es la derivada de u respecto de x más la derivada de b respecto de x. No me dice gran cosa. Vengo acá, ¿y qué tomamos antes? Tomamos delta z igual a solo delta x. Bueno, tomamos delta z igual a solo delta y. ¿Qué es lo que me queda? No hay que usar mucha imaginación. 2. No sé si le puse 1 antes. No, tomamos delta z con delta x igual a 0. ¿Qué implica eso? Que delta z es igual a y por delta y. ¿Sí? Tomamos delta x igual a 0. ¿Mm? Bueno, ¿qué obtengo? Vengo acá. Tengo que escribir la 1, esta gigantesca de acá arriba, esta, ¿sí?, con delta i, con i por delta i como delta z y solo incremento en i. Entonces lo escribimos, límite para delta z, delta x, delta y que tienden a 0, es u en x0 y 0 más delta i menos u en x0 y 0, ¿sí? Es esta relación de arriba, esta, escrita en con delta x igual a 0, dividido delta z, o sea, i por delta i, más i por la parte imaginaria, que es b en x0 y 0 más delta i, menos b en x0 y 0, dividido i por delta i. Ajá. Alta matemática, lo reordenamos y me queda. El primero, salvo el i, es la derivada de u respecto de i. Y el segundo, salvo el i que está molestando ahí abajo, es la derivada de b respecto de i. Lo reordenamos. Esto nos queda límite para delta x, delta y tendiendo a 0. 0, 0, perdón. Esto es, esta i pasa como menos i cuando uno lo pone en el numerador, menos i por derivada de, quedó cualquier cosa, menos i por la derivada de u respecto de i en x0 y 0, más rojo, se me cancela este i con este i, y lo que me queda es la derivada. Pero puse el límite. No, el límite no va porque ya calculé el límite.
derivada de b respecto de y en x0 y 0. ¿Estamos? Entonces, una nueva forma de escribir la derivada, f' en z0, porque también es la derivada en z0, es la misma que calculamos, pero tomando un delta z distinto, que fue este, me queda derivada de b respecto de y menos derivada de u respecto de y. Es derivada de b respecto de y en x0 y 0 menos y por derivada de u respecto de y en x0 y 0. Con dos límites distintos, podría haber calculado infinitos límites más, pero en particular estos son los que me interesan, porque estas dos son iguales. Son iguales porque la derivada existe y la derivada da lo mismo independientemente del límite que se me ocurra calcular. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo que en la parte real tiene que ser igual a la parte imaginaria, ¿sí? La parte real lo que me da es que la derivada de u respecto de x en x0 y 0 es igual a la derivada de b respecto de y en x0 y 0. Y la parte imaginaria lo que me da es que la derivada de b, vamos, en general se escribe al revés, derivada de u respecto de y, que es la que está arriba, en x0 y 0 es igual a menos la derivada, cualquier cosa, pues la derivada de b respecto de x en x0 y 0. Y estas son las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué obtuvimos? Si la función tiene derivada, entonces las funciones u y b cumplen con Cauchy-Riemann. ¿Sí? Es más, este resultado suele darse en un teorema posterior, pero ya que tengo la forma en que se escriben, vamos a encontrar 4 formas de escribir la derivada. ¿Sí? Notemos, ya van 2 veces que pongo notemos que f' en z0 es igual a la de... No le pongo más x0 y 0 porque si no ocupa mucho. Derivada de u respecto de x más y derivada allá por la derivada de b respecto de x. La segunda era la derivada de b respecto de y menos la derivada de u respecto de y. La derivada de b respecto de y menos la derivada de u respecto de y. Y puedo combinarlas. ¿Sí? Estas son las dos que encontré recién. Y las puedo combinar. F' en z0 también es, por ejemplo, escribo derivada de u respecto de x, pero en vez de derivada de b respecto de x, ¿sí? En vez de derivada respecto de x pongo menos la derivada, acá va una y, menos la derivada de u respecto de y. ¿Sí? Entonces, acá no va un más, sino que va un menos y por la derivada de u respecto de y. Y hay una combinación más, que es usar esta como parte real, que me queda derivada de b respecto de y, y en vez de menos de u a de y, que acá va una y, va de b a de x, más y de b a de x. Y estas son las 4 formas equivalentes. Son las 4 formas equivalentes de escribir la derivada. Fíjense, la primera, láser, es derivada, lo que tiene en común es que es derivada respecto de x. La segunda lo que tiene es que es la derivada respecto de y. La tercera es que está escrito en función de u. Y la quinta es que, no la quinta, la cuarta es que está escrita en función de b. Las 4 son equivalentes. ¿Sí? Entonces, moraleja, si una función tiene derivada, entonces Cauchy-Riemann. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las funciones que teníamos antes? Teníamos, ¿sí? ¿Qué pasó con, por ejemplo, la función que teníamos antes? F de z igual a módulo de z al cuadrado. ¿Se acuerdan que solo tenía
derivada o posible derivada en z igual a 0, no en ningún otro punto. Si uno escribe esto un poquito distinto, esto es x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Supongamos que tiene derivada. Supongamos que tiene derivada. Entonces, lo que se tiene que cumplir es Cauchy-Riemann. ¿Sí? Pero fíjense que no tengo parte imaginaria. Tengo solamente parte real. Entonces, la derivada de u respecto de x, ¿sí? La de u respecto de x es igual a 2x y es igual a 0. Entonces, solo se va a cumplir la primera de Cauchy-Riemann si x es igual a 0. La segunda, de b respecto, no, la segunda era de u respecto de i. De u respecto de i es igual a 2i. Y esto tiene que ser menos de b de x, que es igual a 0. Entonces, i es igual a 0. Fíjense que es el mismo resultado que tuvimos antes, de existir la derivada. Solo existe en x igual a 0 e y igual a 0. El otro es peor. El z conjugado, f de z, es igual a z conjugado, es igual a x menos i por i. ¿Cuánto vale u? X. ¿Y cuánto vale i? B menos i. ¿Sí? Entonces, ¿dónde existe la derivada? Donde valga Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann. La primera es de u a de x igual a de b a de i. ¿Sí? De u a de x es 1. Y de b a de i, ¿sí? La derivada de b respecto de i es menos 1. ¿Dónde es igual esto? Nunca. ¿Sí? No hay ningún punto en el plano complejo ni en ningún otro universo en el cual 1 sea igual a menos 1. Bueno, sí, alguna perversión matemática sí. Donde 1 es igual a menos 1. ¿Cuál es la otra de Cauchy-Riemann? De la derivada de b respecto de cualquier cosa. La derivada de u respecto de i, ¿sí? ¿Cuánto vale la de u respecto de i? 0. Y la derivada de b respecto de x, que tiene que ser igual a menos la derivada de u respecto de i, vale 0, con lo cual esto es 0, pero no aporta absolutamente nada, porque 0 es igual a 0 siempre. Entonces, ¿dónde existe la derivada? F' no existe para ningún z complejo. Entonces entendimos por qué la derivada de una función tan tonta como z existe para todos los complejos. Podríamos hacer esta cuenta para z y nos daría que las condiciones de Cauchy-Riemann se cumplen para todo z, pero no podemos volver, que es lo que vamos a hacer en un rato. Entonces, la conclusión es, como si supongo que tiene derivada, por ejemplo, z conjugado, si supongo que tiene derivada y encuentro que las de Cauchy-Riemann no se cumplen, bueno, entonces la derivada no existe. ¿Sí? ¿Recuerdan ese tipo de relaciones lógicas? Si existe f', entonces Cauchy-Riemann, parece una rima. Y lo que se cumple es la negación y la implicación inversa. No Cauchy-Riemann, entonces no existe f'. ¿Sí? Bueno, estos son lo que vale. Si uno quiere ver por ahora si una derivada existe, se fijaría si existe Cauchy-Riemann. Si cumple Cauchy-Riemann, no sé qué decir. Es probable que sí. Pero si no se cumple Cauchy-Riemann, lo que puedo decir es que no va a tener derivada. ¿Sí? ¿Estamos? Este es el teorema. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Por el momento no. Cool. Vamos a ver qué tenemos acá atrás. Mire, ya lo tenía escrito, qué boludo. Bueno, no importa. Este es un teorema que mucho no se ve. Pero el posta es esta. ¿Sí? Condiciones necesarias es suficiente. Porque este teorema, que es el que sigue, es el que nos va a decir, nos va a permitir decir, ¿sí? Nos va a permitir decir, existe f', sí y solo si
se cumple en alguna condición. Condición 1, condición 2. ¿Sí? Un sí solo sí. Ya sabemos que para este lado, una de las condiciones tiene que ser Cauchy-Riemann. Pero para volver, no alcanza con Cauchy-Riemann. Tengo que pedir una segunda condición, una cierta condición de regularidad en la función. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos acá. Vamos para atrás. ¿Me pasé mucho? Sí, me pasé mucho. ¿Dónde estamos? Bueno, para eso, la otra condición que voy a necesitar es la de que U y B sean diferenciables. Y para eso tengo que saber escribir bien qué es diferenciable. Una función diferenciable, muchas veces, ¿sí?, la definición de diferenciable se confunde con lo del plano tangente, la regularidad y no sé cuánto. En realidad, una función diferenciable es algo mucho más abstracto, pero a la vez mucho más útil. Porque una función, ¿sí?, que es de Rm en Rj, qué sé yo, bueno, acá dice Rn en Rm, va a ser diferenciable si se cumple lo siguiente. Si se cumple lo siguiente. Esta cosa críptica que está acá, lo que me dice, ahora lo vamos a entender en dimensiones más bajas, la diferencia de la función en dos puntos que voy a hacer que esos dos puntos sean cada vez más cercanos, va a tener dos componentes. La diferencia de la función en un punto más un delta, menos la función en el punto, va a tener dos componentes. La primera componente va a ser una forma lineal. ¿Qué es una forma lineal? Esencialmente se puede escribir como una matriz. Una matriz por delta X. Y el segundo término va a estar formado por cosas que no son lineales, ¿sí?, que son más que lineales, son cosas que tienen orden mayor. ¿Qué tanto mayor? Bueno, fíjense que la forma lineal, cuando hago el límite, por ejemplo, cuando delta z, no, bueno, delta solo dice, ¿no? Delta tiende a 0 en su dimensión, ¿sí?, en la dimensión que corresponda, que es Rn, de t de delta, como es una forma lineal sobre delta, lo que me da es t, ¿sí?, porque una forma lineal, ¿sí?, es mismo orden arriba que el de abajo, porque arriba tiene orden 1, porque es lineal. En cambio el límite cuando delta tiende a 0, ¿sí?, en su propia dimensión, de esta phi, este último componente que está acá, ¿sí?, sobre el delta, ¿sí?, las normas, porque hay que comparar normas con normas, ¿no? Esto tiene que ser norma, porque si no estoy dividiendo cosas con distinta dimensión. Y ahí los matemáticos me cagan a trompada, y yo también. Esto, ¿sí?, esto es distinto de 0, pero esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque van con términos más grandes. Dicho en castellano, usemos las funciones que necesitamos, que son R2 en R. ¿Sí? En vez de tanto Rn en Rm, bajémoslo a la Tierra de lo complejo, que tampoco es una Tierra muy real, y ver qué da. Entonces, la diferencia, lo tenemos escrito acá, la diferencia de f en x más delta menos f en el punto, va a ser una forma lineal. ¿Qué es una forma lineal? Es una combinación lineal de los deltas. ¿Sí? Delta, que tengo dos deltas, tengo delta x y delta y. Entonces, esto es una forma lineal, esta parte que está acá, es una forma lineal de delta. Es una combinación lineal de deltas. No hay más combinaciones lineales que una constante por delta x y una constante por delta y. Si le agrego una constante, deja de ser lineal, ustedes lo saben. Si le multiplico delta x por delta y o delta x cuadrado, deja de ser lineal. Entonces la única combinación forma lineal en R2, de R2 en R, es una constante por delta x más una constante por delta y. ¿Sí? ¿Y qué cazzo es este phi?
lo que queda. Bueno, tiene que ser algo que tenga multiplicados deltas, pero que dividido por delta tienda a 0, porque tiene que cumplir con esta condición. Eso se hace muy fácil. Se hace muy fácil multiplicando por órdenes mayores a delta. Entonces, el primer término de phi va a ser una forma que no es lineal, sino que es cuadrática. Entonces, si uno pone combinaciones de constantes, ¿sí? Qué sé yo, no sé, a por delta x cuadrado más b por delta x delta y más c por delta y al cuadrado. ¿Sí? Esto es una forma que dividido por delta x, ¿sí? Por delta x más y por delta y, por la norma de delta, tiende a 0. ¿Por qué? Porque arriba tengo una cosa cuadrática y abajo tengo una cosa lineal. Cuando tiende a 0, tiende a 0. ¿Cuáles son los siguientes términos? Y en vez de delta x cuadrado me va a quedar un delta x cubo. Entonces me va a quedar delta x cubo, delta x cuadrado por delta y, delta x por delta y cuadrado, etcétera, etcétera. Y ahí después son órdenes mayores, órdenes mayores, órdenes mayores. Oh, Dios. Discúlpenme. Rosana. Voy a tener que editar este video por todos lados. Va a aparecer la Guerra de las Galaxias después de editar. Perdón por la interrupción. Fue la forma bilineal de mi hermana que me acaba de llamar. Entonces, una función de R2 en R va a ser diferenciable si tiene esta forma. Hay una combinación lineal de delta X y delta Y, después una combinación más que lineal que vamos a llamar phi. ¿Sí? Lo que sucede es que si uno escribe la forma diferencial de la función, f de x, vamos a ponerle x y más delta, ¿sí? Menos f de xy, si lo escribe de R2 en R, lo que va a quedar como delta x multiplicando a delta x va a ser la derivada de 1, la derivada de f, sí, bueno, ya la llamáis. La derivada de f respecto de x, lo que acompañe a delta de y va a ser la derivada de f respecto de y, y después los términos siguientes van a ser las derivadas cruzadas con el orden correspondiente, una especie de polinomio de Taylor, o digamos serie de Taylor, si uno lo quiere hacer. Pero la forma que va a tener va a ser lo que acompaña a delta x, va a ser la derivada de f respecto de x, lo que acompaña a delta y de f respecto de y, y el resto, si uno tiene suerte, tiende todo así. ¿Estamos? Fin del paréntesis de análisis 2. Vamos entonces a enunciar el problema. El teorema. Condiciones necesarias y suficientes para la existencia de la derivada. A este teorema lo vamos a llamar el teorema de las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de la derivada, porque no se puede decir de esta manera. Vamos a necesitar entonces, necesario y suficiente significa sí solo sí. Vamos a necesitar entonces ¿qué cosa? ¿Existe f', ¿sí? En cierto punto z0? Sí y solo sí se cumplen dos condiciones. Espere que molesta el suelo. Si se cumplen dos condiciones. La primera condición, claramente, tengo la piedra. La primera condición es Cauchy-Riemann en Z0, ¿sí? La derivada de U respecto de X es igual a la derivada de B respecto de Y en Z0. Y la segunda condición, U y B diferenciables en Z0. O sea, perdón, vamos a ponerle X0 y 0. ¿Sí? Entonces la demostración de este teorema me va a permitir saber en qué condiciones la función va a tener derivada y si tiene derivada, qué es lo que va a cumplir
la parte real y la parte imaginaria. Este teorema, Mario, joven, sí. una consulta que no me acuerdo muy bien, pero creo que en análisis 2, o al menos así me había enseñado Martín, que nosotros para ver si era diferenciable veíamos si las funciones eran C1. No sé si acá seguimos haciendo eso. Esto es más general que C1. Esto es más general. Sí, podés verlo como que son C1, pero C1 significa que tiene todas las derivadas continuas y que se comporta regularmente, ¿no? C1 en análisis. Sí, la derivada de primer orden. A eso Claro, las se derivadas de refería. primer orden. Fíjate que las derivadas de primer orden, ¿en dónde estamos? En este tipo de funciones, en este tipo de expresiones están garantizadas, ¿no? Porque tenés una especie de polinomio. ¿Sí? Esto es como más general. Vos decís, al llegado el momento de los bifes, las funciones las van a analizar como analizaban en el análisis 2. O sea, con mirar si es C1, mirar cómo son las derivadas, esencialmente analizar a lo análisis 2 las funciones U y B que son funciones de análisis 2, digamos. Y aparte, tenéis que pedir la condición de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Aparte, si lo dijo Martín, tiene razón. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense que esto que está acá abajo, que es lo que suele darse en este teorema, es posible darlo en el teorema anterior, que es lo que vimos, las distintas formas. ¿Por qué está escrito distinto? Son distintas las letras. Las distintas formas de la derivada que se obtienen por escribir las distintas variantes con derivada de U o derivada de B o lo que fuera. ¿Sí? Bueno, entonces, veamos. Vamos a empezar. Vamos a necesitar un montón de cosas. ¿Sí? Vamos a necesitar un montón de parámetros porque tenemos un montón de funciones, pero esencialmente esta demostración hay que hacerla ordenada. No hay ninguna hipótesis muy extraña, hay un solo punto crítico que yo se los voy a decir en su momento, que si uno no se acuerda de ese punto, la demostración no sale. Pero es un signo menos, es una pavada. Todo lo demás es escribir las cosas con cuidado. Entonces, si sabemos que si una función es derivable, por ejemplo, se puede escribir de esta manera. Esta es una de las formas que se puede escribir. Fíjense que cuando esto es escribir esencialmente la derivada como el cociente incremental y quedarse con el resto que vendría a ser este épsilon. Es una forma alternativa de escribirla. Y después necesitamos todas las variables como delta z, como delta x más delta y, delta f como f en tal punto menos el f en otro punto, delta u más y delta b, etcétera, etcétera. Y este epsilon que está acá, este epsilon es una función, si quieren finalmente es una función, con la característica que cuando delta x y delta y tienden a 0, está por ahí, pero ahora no lo veo, cuando delta x y delta y tienden a 0, el epsilon, que se puede escribir como su parte real y parte imaginaria, que no lo estoy viendo, epsilon 1 y epsilon 2, ¿sí? Epsilon 1 más i por epsilon 2, ¿sí? Tiende a 0. ¿Sí? Esencialmente lo que estoy diciendo es que la función como variable compleja cumple con suficiente regularidad para que se pueda escribir de la forma de arriba, que es una forma alternativa. Entonces, escribimos esta ecuación en sus partes real y parte imaginaria. ¿Sí? Ahora, f', que no lo dije por acá, acá está, f' lo escribimos como un número, ¿sí? A más y b, porque es en cierto punto. Entonces, estas expresiones de acá se escriben muy fácil haciendo lo siguiente. Recuerden que delta f es igual a f' delta z
más epsilon por delta z, ¿no? Es esta expresión de acá. Esta expresión de acá. Y entonces, f' es a más ib, ¿sí? Que dijimos que valía eso. Delta z es delta x más i por delta i. Más epsilon, que dijimos que era epsilon 1 más epsilon 2, que está acá. Epsilon 1 más epsilon 2 por delta z, que es delta x más i delta i. Allá, delta i. Y ahora esto es igual a delta f, o sea, delta u más i por delta b. ¿Sí? Esto es igual a delta f y todo esto es igual al lado derecho de la igualdad. Esto se escribe en parte real y parte imaginaria. Yo digo, no hay ninguna genialidad en esta demostración. Parte real, ¿sí? Delta u, ¿sí? Es igual, hay que escribirlo de arriba en parte real. Es a por delta x menos b por delta i más epsilon 1 delta x menos epsilon 2 por delta i. ¿Me olvidé algo? No. Delta b es todo lo que queda con i, a por delta i, más b por delta x, más epsilon 1 por delta i, más epsilon 2 por delta x. Acá hay un i. ¿Sí? Sí. ¿Esto quedó igual? Sí. Entonces, ¿cómo? El límite de epsilon 1 y epsilon 2 son 0 cuando delta x y delta y tienden a 0. Lo que se obtiene, ¿sí? Estas son las mismas, lo que se obtiene es que delta u, ¿sí? Escrito de esta manera, ¿sí? Delta u es, fíjense, tiene una parte, vamos a ponerlo en verde, tiene una parte que es lineal, ¿sí? Y una parte que ahora vemos que tiende a 0, y una parte, delta b también tiene una parte que es una forma lineal, y esto, que es muy fácil de ver que tiende a 0. ¿Sí? Porque fíjense que el epsilon 1 y el epsilon 2 tienden a 0 cuando delta x tiende a 0. Así que si yo hago epsilon 1, por ejemplo, delta x menos epsilon 2 delta y dividido, ¿sí? Le mandamos la norma de delta x más delta y, o sea, delta x cuadrado más delta y cuadrado, ¿sí? Este límite, cuando delta x y delta y tienden a 0. ¿Sí? Porque fíjense que esto es menor o igual que esto es menor o igual que esto, y los epsilon tienden a 0. Entonces, esta forma me está diciendo que u y b son diferenciables. ¿Ve? Esta forma, u y b son diferenciables. ¿Sí? Porque tienen la forma de una función diferenciable. Por eso lo repasamos de esa manera. Está. Primera conclusión. La segunda, ¿recuerdan lo que habíamos dicho? ¿Dónde está? En la forma lineal de la función. Esto. Que teníamos, si teníamos a por delta x más b, vamos a ver, el a ya lo usé, lo voy a usar en la derivada, así que alfa por delta x más beta por delta y más cualquier cosa, si esto era delta f, entonces este que acompaña al delta x es la derivada de f respecto de x, y el que acompaña a delta y es la derivada de f respecto de y. ¿Sí? Es esto que está escrito acá arriba. Voy a la forma que tengo entonces acá. ¿Dónde estamos? Acá. Fíjense que este término, primer término, me dice que a es igual a la derivada de u respecto de x. ¿Sí? Este primer término. Y a también, ¿sí? Aparece acá abajo, que es igual a la derivada de b respecto de y. ¿Sí? O curiosamente es la primera de Cauchy-Riemann, derivada de u respecto de x igual a derivada de b respecto de y.
Sacamos esto y vamos a donde dice B. B, ¿dónde aparece B? Vamos a ponerlo en azul. B aparece acá. Entonces, menos B es igual a la derivada de U respecto de I, y aparece acá. Y es igual a la derivada de B respecto de X. No, y acá va menos. Ahí. No, porque aparece con B. Entonces, derivada de U respecto de I es menos derivada de B respecto de X, que es la segunda de Cauchy-Riemann. Entonces, ¿qué acabamos de demostrar? ¿Sí? En toda esta parafernalia de cuentas. Partimos de que existía, esperen que borro un poco acá. Partimos de que existe la derivada. ¿Sí? Acá estoy diciendo que existe f'. ¿Y a qué llego? Llego a dos cosas. Que U y B son diferenciables por la forma en la que las puedo escribir. Y que A y B, ¿sí? A y B, que son estos coeficientes que se llamaban la derivada, de la parte real de la derivada y la parte imaginaria de la derivada, están relacionadas por Cauchy-Riemann. Entonces encontré que si la función es derivable, entonces Cauchy-Riemann, que es lo que habíamos encontrado, más diferenciable. Entonces acabamos de demostrar este teorema, ¿sí? Este teorema acabamos de demostrar esta parte. De f', entonces Cauchy-Riemann más diferenciable. Nos falta la segunda, que la segunda es más o menos lo mismo. Hay un montón de variables, pero esencialmente es la misma cosa, que hay que escribirla con paciencia. Volvemos entonces. Ahora sabemos que U y B son diferenciables, todo en x0 y 0, ¿no? Todo en el punto solo, y Cauchy-Riemann. ¿Sí? Entonces escribimos las funciones U y B, ¿sí? Delta U y delta B, sabiendo esas dos cosas. Sabemos que esta va a ser la parte lineal. Esperen que no veo bien. Esta va a ser la parte lineal. Esta va a ser la parte no lineal, con lo cual tengo que pedir, o tengo que, tengo que pedir que el límite para delta X, ¿sí? Delta I tendiendo a 0, de alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 sea 0. ¿Sí? Porque es la parte de las componentes de phi, ¿sí? Del phi de la función diferenciable. Entonces, ahora tengo que relacionar, ¿sí? De U a de X con de B a de I y de B a de X con de U a de I. ¿Sí? Porque por ahora está escrito, me quedo de boca, por ahora está escrito en forma general, pero todavía no apliqué que valía Cauchy-Riemann. Bueno, aplico Cauchy-Riemann y digo que la derivada de U respecto de X, que es igual a la derivada respecto de Y, es A, y los otros son B. Y acá está la única cosa en la que, si uno no se acuerda, es muy difícil llegar porque queda todo enquilomado, es este menos acá, este menos de acá. Este menos, porque este menos viene de una multiplicación de la parte imaginaria del delta por la parte imaginaria de la derivada. Nada más. Una vez que uno escribe esto, una vez que uno se aviva de este menos que está acá, escribe la función entera, fui para el otro lado, escribe la función entera, que es delta f es igual a delta u más i por delta b. Mete todo en esa cosa y ahora vemos cómo queda. Delta u, bueno, hay que escribirlo esto, porque si no son muchas cuentas al mismo tiempo. Me queda delta u es igual, me fui para otro lado, a menos b. ¿Dónde estoy? A delta x menos b delta y más alfa 1 delta x, alfa 2 delta y, más alfa 1 delta x, más alfa 2 delta y. Delta b
es igual a B delta X más A delta Y, B delta X más A delta Y. Estoy copiando, porque ahora voy a juntar todo más. Y acá tiene que venir beta 1 y beta 2. Beta 1 delta X más beta 2 delta Y. ¿Sí? Así que escribo delta F. Delta F, que es igual a delta U más I delta I. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me tiene que quedar de una forma diferencial para la F. Entonces me queda esto, ¿no? Tengo que hacer esto. Delta U, fíjense, me queda amarillo. A por delta X más I por B por delta X. ¿No? O sea, A más U. A más IB, ¿sí? A más IB por delta X. Sí. Entonces, delta I. ¿Qué me queda? Fíjense que ahora está, ¿por qué la importancia de este menos? Porque yo quiero poner que delta I es imaginario. Entonces, lo que tengo que hacer es más I por delta I, ¿sí? Saco, entre comillas, un I de factor común, y me queda. ¿Ven que este menos, si yo le pongo una I más I por B, al meter este I, me queda menos B. ¿Ven? Es la única genialidad de toda la demostración. Entonces me queda A más IB por delta I, más toda esta chorrera de alfas y betas, que la vamos a llamar phi. Después vemos cuánto vale phi. Pero eso va a tender claramente a 0. Y ahora, fíjense por qué este menos es tan importante. Este menos es tan importante porque ahora me quedó todo súper bonito, que es, fíjense que acá hay A más IB y acá hay A más IB. ¿Y aquí me queda? A más IB por delta X más I por delta I. Ven que queda todo re bonito, más phi. ¿Y esto que es igual? A más IB por delta Z más phi. Si este phi, fíjense, ya está. Lo que escribí es una forma diferencial para la función. Y entonces este A más IB va a ser la f' en Z0. Solo me queda demostrar que este phi tiende a 0 cuando los deltas tienden a 0. Sí. ¿Alguien hizo una pregunta? ¿Estamos? Es largo, pero ordenado es muy fácil. ¿Dónde estamos? Fíjense. Entonces me quedó esto precisamente, espero que me haya quedado igual. Sí, A más IB por delta Z más toda esta chorrera de cosas que está acá, es el epsilon que uno quiere ver que tiende a 0. Entonces, fíjense, me quedó alfa 1 más I beta 1 delta X sobre delta de verdad, todo sumado. Lo que hay que probar es que esto, límite para delta X, delta Y tendiendo a 0, de epsilon es 0. Si demuestro esto, entonces demostré que existe la derivada. Y eso se hace con epsilon, ¿ves? Alfa 1 más I beta 1, qué sé yo, y empiezo a separar por términos. Esto es menor o igual que partir un módulo acá. Un módulo para este lado y un módulo para este, que es este que está acá y este que está acá. Y vuelvo a partir por desigualdad triangular. Me queda alfa 1 más I beta 1, y acá fíjense que desapareció el delta X sobre delta Z y delta I sobre delta Z. Uso que, ¿se acuerdan? Lo usamos la otra vez para demostrar algo de las funciones. ¿Sí? Que dijimos que para cualquier complejo Z, ¿sí? Igual a A más IB, ¿sí? Cualquier complejo A más IB, se cumple que el módulo de A es menor o igual que el módulo de Z y el módulo de B es menor o igual que el módulo de Z. Sí, porque la parte imaginaria, sí, es menor o igual, el módulo de la parte imaginaria es menor o igual que el módulo total, y el de la imaginaria o el de la real vale lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente hay un término menos sumando al cuadrado. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que módulo de A sobre módulo de Z es menor o igual que 1. Esto lo ven, ¿no? A ver.
venía acá, chat, sí, está bien. Y módulo, dice módulo de B, que es la parte imaginaria, sobre módulo de Z, también es menor o igual que 1. Entonces, este término, este que está acá, este es menor o igual que 1 y este es menor o igual que 1. Entonces me queda la desigualdad, esta desigualdad es porque delta I sobre delta Z módulo menor o igual que 1 y delta X sobre delta Z módulo también es menor que 1. Entonces me queda alfa 1, beta 1 y que me quedan todos sumados. Otra vez desigualdad triangular. Como todo, alfa 1, beta 1, alfa 2 y beta 2 tienden a 0 cuando delta tiende a 0, que es lo que pedí al principio. ¿Dónde está? Acá. Lo pedí acá. Ah, acá está, miren, el límite lo había puesto para arriba. El límite de todos los alfas y betas es 0 cuando delta tiende a 0. Entonces, el límite, ¿dónde estamos? Este límite, ¿sí? Esto, cuando delta X y delta Y tienden a 0, de epsilon es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que este término tiende a 0. No está cuando tiendo delta X y delta Y a 0. Entonces me queda que delta F es igual a, ¿sí?, A por delta Z. O sea, acabo de demostrar que la derivada existe, ¿no? Porque delta F sobre, no, es igual a por delta Z. Si divido por delta Z, me queda delta F sobre delta Z es igual a A. Al tomar el límite, me queda la derivada. Entonces, acabamos de demostrar, efectivamente, que la derivada existe. Es más, me queda con una forma en particular, porque fíjense que quedó A más I B por delta Z. ¿Sí? A es la parte real de la derivada y B es la parte imaginaria. Entonces, pude ir y volver. Moraleja, ¿dónde estamos? Qué cantidad de cosas que escribí. Este teorema, como dice la nota acá abajo que escribí hace mucho, este es el teorema que tienen que saber usar. Este es el teorema posta. Es el de las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de la derivada. Si uno tiene que la función es derivable, entonces se cumple que las partes real e imaginarias cumplen con Cauchy-Riemann y ambas son diferenciables. Y si Cauchy-Riemann más diferenciables, entonces existe la derivada. ¿Sí? En la práctica van a jugar con funciones perversas que, por ejemplo, cumplen con Cauchy-Riemann en un punto, pero no son diferenciables y entonces la derivada no existe, qué sé yo. Van a jugar con ese tipo de cosas. Por ahora lo importante es que para que una función tenga derivada, las partes real e imaginaria no pueden ser cualquier cosa, tienen que ser algo muy preciso, tienen que cumplir con Cauchy-Riemann y aparte ser diferenciables, si no la derivada no existe. ¿Estamos? Creo que en esta clase no queda nada más, en este PDF. En este PDF no queda nada más, porque ahora viene lo importante. Ustedes van a decir, esta clase es larga, así como hay algunas de series que son largas, esta es larga, esta molesta. Importar, estoy yendo a buscar la otra clase en la que vamos a definir esencialmente lo que nos queda, porque exactamente a donde tenía que llegar, llegué, qué grande. Clases en PDF. Hay un ruido que se escucha, no sé si alguien tiene holomorfas. ¿Vamos? Open Inbox. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Lo importante es, ahora se fue el sol, podemos sacar la cortina. Lo importante hasta ahora es saber que no cualquier función que uno elija va a tener derivada. ¿Sí?
Es más, yo siempre hago el mismo chiste. Supongan que en el final oral de análisis 3, están ahí medio tecleando. Y les digo, bueno, dame una función escrita como U y B que tenga derivada. No es fácil. No es fácil porque uno tiene que elegir dos funciones que sean diferenciables, eso es fácil, pero que cumplan con Cauchy-Riemann. Entonces, no cualquier función puesta con U respecto de una función puesta como B va a armar una función derivable porque tiene muchas condiciones. Por ejemplo, las condiciones de Cauchy-Riemann son derivadas de orden 1, pero son 2, entonces no es fácil meter cualquier cosa. Vamos a ver un par de cosas. Acá dice, no sé si lo llegamos a demostrar este teorema. Lo vamos a demostrar, pero salió el sol ahora de vuelta. Pero no lo vamos a demostrar, lo vamos a demostrar la clase que viene. Pero sí, esta propiedad, que someramente les digo lo que dice, una nueva página, si uno tiene un conjunto, abierto y conexo, un recinto R abierto y conexo, ¿sí? Con lo cual está mal dibujado esto porque tiene que ser abierto y conexo. Vamos a llamarle R. Si para todo punto en R, en este recinto, si la derivada de f en z es igual a 0 para todo z en el recinto, entonces f es igual a constante. Ustedes me dirán, es una boludez lo que estás diciendo, porque en realidad si la derivada es 0, la función es constante. No, señores. Si la función es constante, entonces la derivada es 0. Pero si la derivada es 0, no necesariamente la función es constante. ¿Por qué? Porque es muy importante el recinto. Es muy importante el recinto en el que estoy haciendo la cuenta. Si este recinto, por ejemplo, no fuera simplemente conexo, si no fuera conexo o no fuera abierto, la conclusión de que entonces la función es constante falsa. ¿Sí? Entonces, hay una importancia muy grande, ¿sí?, en el tipo de conjunto en el que uno dice este tipo de resultados. F es constante solo si R es abierto y conexo. Y ahí está lo de la primera clase, creo que fue la primera clase donde empezamos con conexo, abierto y conexo, y simplemente conexo y ese tipo de cosas, porque ahora toma importancia. Si uno no tiene un conjunto abierto y conexo, este teorema es falso. ¿Sí? Recinto, ¿sí? Recinto no lo dice acá, lo dice acá abajo. Un recinto es un abierto y conexo. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de trabajar en conjuntos que son abiertos. La demostración es fácil, pero no llegamos para no ir corriendo el pedo. Eso me lleva a la definición de función holomorfa. Porque no nos interesan, si quieren, las funciones derivables. Lo que me interesa son las funciones holomorfas. ¿Qué es una función holomorfa? Una función holomorfa es una función que es derivable. Una función holomorfa en Z0 es una función que es derivable en Z0, ¿sí?, y para todo punto de cierto entorno. Tengo un entorno alrededor de este punto, un entorno de radio R, ¿sí? Y para todo punto de ese entorno la función también tiene derivada. ¿Sí? No es que me interesa la función derivable en un punto, me interesa, vamos a ver que los resultados grosos son sobre funciones holomorfas. Entonces, una función holomorfa es una relación entre
la derivada y el tipo de conjunto en el que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, una función holomorfa es una función que es no en un punto, sino en un punto y todo punto en el entorno. ¿Qué es una función holomorfa en un conjunto? Bueno, si necesito para cada punto, ¿sí? Esencialmente una función holomorfa en un conjunto va a ser una función que es holomorfa para todo punto de un conjunto. Ahí los matemáticos no se mataron. Pero guarda, porque ese conjunto no puede ser cerrado, tiene que ser abierto. Porque si tuviera un conjunto cerrado, en el borde podría tomar el punto para el cual la función sería holomorfa. Pero guarda, que holomorfa implica que es derivable en un punto, en ese punto, y en todo punto no abierto. Y en un cerrado no se puede hacer eso. Entonces, una función holomorfa en un conjunto la voy a poder definir, ¿sí?, solamente si el conjunto es abierto. Acá está definido para un recinto, pero esencialmente lo que necesito es un conjunto abierto. Esto es solamente si el conjunto es abierto. ¿Sí? A partir de ahora vamos a trabajar en un montón de cosas. Bueno, polares, a eso le gusta dar a Nelly. La clase que viene demostramos este teorema. Es una pavada, pero no nos llegamos. Y tengan en cuenta que lo que nos interesan son las funciones holomorfas, no las funciones derivables. Y las funciones holomorfas implican una relación entre la derivada y cierta cosa topológica que tiene alrededor. Necesitamos un entorno en el cual la función también sea derivable. Esta clase es una clase que es mucho bla bla, parece que mucho bla bla, pero en realidad vimos un montón de conceptos y vamos a volver todo el tiempo sobre este concepto, sobre el concepto de holomorfía, y vamos a terminar de cerrarlo cuando escribamos una función como serie. Y ahí vamos a cerrar bien por dónde están relacionadas las funciones con los entornos y por qué necesito un entorno y ese tipo de cosas. Uno termina de entender esto en series, pero por ahora tómenlo como una definición. Una función holomorfa es una función que es derivable en una cantidad infinita de puntos, en el punto y en todo punto de un entorno, que puede ser chiquitito, pues todos los complejos. Hasta acá, fíjense, miren, exactamente las 4 es donde quería dar. Fíjense que mi último tema, ¿ven? Holomorfa en un conjunto. ¿Qué cálculo? ¿Alguna pregunta, niños, antes de irse a la práctica? ¿Aló? Profe, Dime. yo intenté entrar a la página de Martín el otro día, análisis3.com, y no pude entrar. No sé si Le es otra hackearon la página, dirección. Martín. Le pregunto. Miren, le pregunto ahora. Martín, tengo que ir a tomar algo. Martín. A ver, le pregunto. Che, Master, una pregunta. Un alumno quiso entrar a tu página de Análisis 3 y no pudo. ¿Hubo algún problema o no sé? Espero que no. Che, un abrazo. Esa fue la pregunta formal. En cuanto me conteste les digo, pero supongo que tengo que dejar de grabar.